¿cierto? Sí. Última clase, por fin. Infarto, no se olviden de esta parte, ¿no? Dónde ver isquemia, dónde ver lesión y dónde ver necrosis, ¿no? Dijimos que la isquemia dura menos de 20 minutos, la lesión entre 20 minutos a menos de 2 horas y la necrosis mayor a 2 horas, ¿no? La isquemia lo vemos con alteración de la onda T, la lesión con supradesnivel o infradesnivel del ST y necrosis, ¿no? Y así es como veíamos en el ejemplo previo, ¿no? De la elevación del ST, fíjense acá, ¿no? En B3 y en B4. También habíamos comentado estos criterios electrocardiográficos, ¿cierto? Cuando considerar elevación del ST, habíamos comentado que una elevación del ST es una nueva elevación del ST en el punto J en 2 derivaciones seguidas, ¿no? O en 2 derivaciones continuas. Te habla de una elevación de igual o mayor a 0.1 milivolt en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, que tienen diferencias, ¿no? En hombres mayores a 40 años, menores a 40 años y en mujeres, ¿no? El resto, en el resto de las derivaciones, igual o mayor a 1 milivoltio en todas las derivaciones. Tienen que ser en 2 derivaciones juntas, ¿no? O seguidas. Acá, por ejemplo, tenemos en B2 y en B3, fíjense, supradesnivel del ST, ¿no? Otro aspecto muy importante a considerar, dijimos, los criterios de Gargosa, ¿cierto? En estos criterios, lo que hace este autor es darle un puntaje. Te dice que si el paciente tiene un puntaje igual o mayor a 3 puntos, tiene un 90% de especificidad para infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le da 5 puntos cuando tiene una elevación del ST mayor a 1 milímetro, pero con un patrón concordante con el complejo QRS. Un patrón concordante es que el complejo QRS sea positivo y la elevación del ST obviamente positiva, ¿no? Si esto es así, en cualquier derivación ya el paciente ya tiene 5 puntos y te dice que si tiene igual o mayor a 3 puntos, 90% de especificidad, ¿no? Pero fíjense cuando el patrón es discordante. Acá tengo un complejo predominantemente negativo y acá tengo una elevación del ST. Se considera 2 puntos o consideramos darle 2 puntos cuando la elevación del ST es igual o mayor a 5 milímetros. Imagínense la diferencia. Acá es mayor a 1 milímetro cuando el patrón es concordante con el complejo QRS. Cuando es discordante, como vemos acá, un complejo QRS predominantemente negativo, consideramos patológico cuando la elevación del ST es igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? También este autor considera darle 3 puntos cuando tenemos un infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, sobre todo en B1, en B2 y en B3, ¿no? Infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro en B1, en B2 y en B3. Le damos 3 puntos. Entonces acá nada más es sumar. Si tengo esto, pues ya tiene más de 3 puntos, ¿no? Si tengo este de acá, ya son igual o mayor a 3 puntos, 90% de especificidad, ¿no? Ahora, si tengo este de acá, tengo 2 puntos, ¿no? Todo esto de acá es lo mismo de eso de acá, solo un poco más ejemplificado, ¿no? Con un patrón concordante, 5 puntos, con un patrón discordante, 2 puntos, y ojo que tiene que ser mayor, igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? Y el infradesnivel, igual o mayor a 1 milímetro en B1, B2 y B3. Una puntuación de 3 o más tiene una especificidad mayor al 90% para infarto agudo de miocardio. Lo habíamos comentado la anterior vez, ¿no? También no se olviden que el infradesnivel del ST tienen varios patrones morfológicos, ¿no? Una infradesnivel del ST horizontal, descendente, ascendente, lo mismo con la elevación del ST, ¿no? Cóncavo, horizontal, ascendente, descendente, etc. Acá lo que tenemos que tomar en cuenta es el punto J. Por ejemplo, acá mi punto J es este de acá, justo ahí. Acá mi punto J está justo acá, ¿cierto? El punto J acá lo tenemos justo acá. El punto J acá está por acá. Y el punto J acá, ¿no? Entonces, elevación del ST. Y esto nos sirve para ver en qué paredes o qué paredes son las que están afectadas, ¿no? Pared anterior, septal, lateral, inferior, posterior, ¿no? Y acá están las derivaciones
Y acá incluso tenemos los vasos involucrados, las coronarias involucradas. Salud. Y también les había presentado este patrón para recordar, ¿no?, qué caras están afectadas, ¿no? Lateral, inferior, septal, anterior y lateral. B1 y B2, el septum. La pared anterior con B3 y B4, B5 y B6, la pared lateral. También la pared lateral, B1 y ABL. Y la cara inferior, B2, B3 y ABL, ¿no? Eso también ya lo habíamos revisado la anterior vez, solo para que lo recuerden. Acá, por ejemplo, ¿en qué derivaciones tenemos el supradesnivel del ST? D2, D3 y AB, eso es, pared inferior. Y fíjense, es un patrón concordante. Mi QRS es positivo y tengo una elevación del ST mayor a 1 milímetro. Ya con esto le damos 5 puntos, ¿cierto? 90% de especificidad para infarto agudo del miocardio. Este de acá, ¿en qué derivaciones tenemos elevación del ST? B4, B3 y B4, ¿no? Y eso nos habla de pared anterior, ¿no? O cara anterior. Y fíjense el patrón, el QRS es positivo y mi elevación del ST es concordante, ¿cierto? Entonces mayor a 1 milímetro, acá ya es patológico. Aunque en este no, fíjense, acá mi QRS es negativo, pero mi elevación del ST es igual o mayor a 5 milímetros, ¿cierto? Igual cumple con los 5 puntos, ¿cierto? Acá le damos 5 puntos y acá le damos 2 puntos. Entonces esto es cara, ¿qué pared? B3 y B4. Pared anterior, ¿no? Acá D2, D3 y ABP. Esto es cara inferior, ¿cierto? Fíjense, patrón concordante. QRS positivo con un patrón concordante. Cuando hablamos de lesión miocárdica siempre hablamos con elevación del ST y sin elevación del ST, ¿no? Con elevación del ST decíamos oclusión total de una coronaria, ¿no? Infradesnivel del ST, oclusión parcial de una coronaria, ¿no? Acá B5 y B6, eso nos habla de pared o cara lateral, ¿cierto? Y el patrón es concordante, fíjense, QRS positivo, positivo y elevación del ST, ¿no? Entonces esto es una lesión de cara lateral, ¿no? Pero es una obstrucción completa, ¿no? Acá B2 y B3, pero este cumple criterios para lesión, isquemia o necrosis. Porque fíjense, en B2 y B3 el QRS es negativo y la elevación del ST es menos de 5 milímetros, ¿no? Tiene que ser mayor de 5 milímetros para poder otorgarle un valor, pero acá son como 3. Cuando el complejo QRS es discordante, decíamos que tiene que ser igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? Este de acá, fíjense. Este de acá. Complejo QRS negativo y tenemos que tener una elevación del ST igual o mayor a 5 milímetros, ¿no? Para considerarle o por lo menos otorgarle 2 puntos, ¿no? Y aún así con 2 puntos no podemos considerar, o sea, no tiene alta sensibilidad y especificidad para infarto del miocardio, ¿cierto? Cuando el patrón es discordante, entonces tenemos que tener una elevación del ST de igual o mayor a 5 milímetros. Fíjense acá el QRS negativo y elevación del ST es más o menos 3, es menos de 5, no podemos otorgarle ni 2 puntos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, no hablamos tanto de isquemia, ¿no? No hablamos tanto de isquemia con alteración de la onda T, hablamos más de lesión miocárdica, ¿no? Y ahí tenemos 2, con elevación del ST, oclusión total de una coronaria, o con supradesnivel del ST,
con lesión o oclusión parcial de esa coronaria, ¿no? En cambio acá tenemos una elevación del ST que no es significativo. Esto puede ser todo, puede ser sobrecarga de presión del ventrículo derecho, etcétera. Puede ser todo, pero esta es una elevación del ST que no es significativa, ¿no? Aparte del electrocardiograma, que ya lo habíamos repasado la anterior vez muy bien, podemos pedir otros estudios, ¿no? Laboratoriales. Podemos pedir las enzimas. Podemos pedir todo esto, pero los que tienen más especificidad son las troponinas, ¿no? Podemos pedir el LDH, las transaminasas, la creatinasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tenemos una tabla donde se elevan en el tiempo, ¿no? Fíjense, en horas, días. ¿Dónde están las troponinas? Estas de acá. Fíjense, se empiezan a elevar más o menos entre 3 a 6 horas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo permanecen? Más o menos 3 a 4 días, ¿no? Incluso hasta el 6º día. Son las más específicas porque el CPK elevado se puede elevar no solo en consecuencia o en presencia de necrosis miocárdica, también se puede elevar cuando existe destrucción de otro tipo de músculo, ¿no? No solo es el músculo cardíaco, por eso no es tan sensible para lesión o necrosis miocárdica. Al igual la mioglobina, ¿no? No es muy sensible porque si bien las células miocárdicas dañadas liberan esta sustancia, pero también hay otras células que cuando se destruyen pueden liberar mioglobina, ¿no? Por eso son muy poco sensibles y muy poco específicos para infarto agudo del miocardio. Los que sí están muy estudiados son las troponinas, ¿no? La troponina T y la troponina I. Estas son las que sí las solicitamos y tienen alta especificidad y tienen un valor pronóstico muy alto, ¿no? Fíjense acá una tablita de las troponinas. Valor predictivo positivo para infarto agudo del miocardio. Acá tenemos las concentraciones, nanogramos litro, ¿no? Fíjense que mientras más se eleva este valor de la troponina, entonces más alto es nuestra sospecha de infarto agudo del miocardio. Las troponinas por sí solo no te hacen el diagnóstico, igual que un electrocardiograma solo no te hace el diagnóstico, ¿no? Siempre tenemos que tener el contexto clínico, ¿no? La clínica que habíamos repasado la anterior vez, ¿no? Entonces, clínica, electrocardiograma y podemos apoyarnos de las troponinas, ¿no? Ahora, el tratamiento es relativamente sencillo, ¿no? Todos los pacientes con sospecha de lesión miocárdica deben recibir antiagregantes plaquetarios en los primeros minutos o en las primeras horas, ¿no? Para eso tenemos la aspirina, que es la que más utilizamos, y también hay otros antiagregantes plaquetarios. En estos pacientes siempre debemos tener una vía accesoria, ¿no? Una vía venosa, perdón. Siempre tenemos que tener una vía venosa para administrar medicamentos. Si el paciente satura menos de 90 o menos de 91, debemos de administrarle oxígeno suplementario. Podemos utilizar opioides para controlar el dolor o darle un vasodilatador sistémico, ¿no? La nitroglicerina sublingual es un vasodilatador sistémico que también puede calmar el dolor. Antiagregantes plaquetarios es lo que utilizamos más. También podemos dar fibrinolíticos, ¿no? Como el alteplase, la streptokinasa, que al final estos están indicados cuando la oclusión es total. Cuando la oclusión es parcial, antiagregantes plaquetarios más anticoagulación. Pero cuando la oclusión es total, entonces fibrinolíticos. Tecneplase, alteplase, streptokinasa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto podemos utilizar cuando la oclusión es total, es decir, cuando tengamos elevación del ST. Acá tengo una tablita para explicar todo eso. Fíjense acá. Tratamiento inicial se dice de un síndrome isquémico coronario agudo, de un infarto agudo de miocardio. Inicial, siempre antiagregantes plaquetarios, aspirina o el clopidogrel también se puede utilizar. Podemos utilizar la nitroglicerina sublingual como coadyuvante para el dolor o podemos utilizar morfina directamente. Oxígeno suplementario si el paciente satura menos de 90 o menos de 91. Luego tenemos dos divisiones. Con infradesnivel del ST cuando la oclusión es parcial. Con supradesnivel del ST cuando la oclusión es total, ¿no? Con infradesnivel, antiagregantes plaquetarios y anticoagulación. Es todo lo que se necesita. Ahora, cuando la oclusión es total, entonces acá podemos tomar dos caminos, ¿no?
Si es menos de 120 minutos, podemos utilizar la angioplastía coronaria. Y la angioplastía coronaria lo podemos hacer por dos métodos: medicamentos, o podemos hacerlo con vía percutánea, ¿vale? Ahorita lo vamos a checar, ¿no? Entonces, si la oclusión es parcial, infradesnivel del ST, antiagregantes plaquetarios y anticoagulación. Si la oclusión es total, terapia de reperfusión, ¿no? Podemos hacer angioplastía coronaria, transluminal o percutáneo, incluso quirúrgico, o podemos hacer también fibrinólisis, ¿no? Si es menos de 30 minutos. ¿Con qué podemos utilizar? La streptokinase, el alteplase, etcétera, etcétera. Con eso hacemos fibrinólisis para destruir o abrir esta arteria que está totalmente ocluida, ¿no? Ahora acá, esto de acá es angioplastía coronaria transluminal percutánea. Eso lo podemos hacer por dos métodos, ya sea la angioplastía como tal o un bypass vascular. La angioplastía lo hacemos por cateterismo o por hemodinamia. Fíjense, acá tenemos un vaso ocluido, llegamos con un catéter, llegamos justo al nivel de la lesión, y ¿qué hacemos? Colocamos un stent y luego abrimos, ¿no? Y abrimos la coronaria. O podemos hacer un bypass vascular. ¿Cómo hacemos el bypass vascular? Si la obstrucción está a este nivel, lo que yo hago es conectar una arteria o un vaso de la aorta directamente a la parte posterior de la oclusión, ¿no? Entonces estos bypass se hacen con arterias, con los mismos vasos del paciente. Se puede utilizar la arteria mamaria interna, la arteria radial. Si hablamos de arteria, también se pueden usar venas, ¿no? Injertos de la vena sapena, por ejemplo, se pueden utilizar para hacer estos tipos de bypass, ¿no? Bypass en caso de que no se pueda realizar esto de la angioplastía por cateterismo, ¿no? Esto se llama revascularización. Entonces la revascularización tiene dos vías: la angioplastía, que es colocarle un stent y literal abrir esa coronaria, o hacer un bypass, ¿no? El bypass utilizamos injertos ya sean arteriales como la mamaria interna o la radial, o injertos venosos como de la vena sapena. Sacamos una porción del vaso y hacemos esta conexión, o hacen esta conexión los cirujanos, ¿vale? Entonces, en resumen, en una etapa inicial, el tratamiento de un infarto agudo de miocardio: calmar el dolor, oxígeno suplementario, un vasodilatador sistémico y un antiagregante plaquetario. Esto cuando tenemos infradesnivel del ST, ¿no? Ya cuando tengamos un supradesnivel del ST, entonces nos guiamos a esto de acá: revascularización, o podemos hacer una terapia de reperfusión con fibrinólisis, ¿no? ¿Qué medicamentos utilizamos acá? Estos de acá: streptokinasa, la alteplase, esto para destruir el trombo que está ocluyendo la arteria coronaria. Entonces, no se olviden esta parte: con infradesnivel del ST, que no necesita mucho medicamento más que antiagregante plaquetario. Aspirina es el que más hay, y también tenemos el clopidogrel, que también existe, porque esto es más caro. En cambio, la aspirina vale menos del peso, ¿cierto? Y acá se puede agregar también anticoagulación, ¿no? La cosa se complica cuando tenemos elevación del ST. Acá tenemos que hacer terapia de reperfusión, ¿no? Fibrinólisis farmacológica o una angioplastía coronaria, ya sea con cateterismo o un bypass, ¿no? Vía quirúrgica, ¿vale? Eso les debía de la anterior clase, ¿no?